En la clase anterior comenzamos el estudio de las máquinas eléctricas giratorias asíncronas. Vimos su construcción y funcionamiento, hablamos del estátor trifásico bobinado y de los dos tipos de rotor, un rotor también trifásico bobinado y un rotor en simple forma de jaula de ardilla. El primero, el rotor bobinado, dispone de 3 anillos rozantes para que por medio de escobillas podamos intervenir desde fuera sobre las corrientes que se inducen dentro del rotor, lo cual significará un conjunto de ventajas de cara al comportamiento del motor. En el rotor de jaula de ardilla carecemos de esa posibilidad, pero a cambio ganamos en una enorme sencillez de la máquina y una ausencia total de mantenimiento, de manera que hay motores de este estilo que pueden funcionar durante décadas sin ningún mantenimiento, sin ningún tipo de cuidado. En ambos casos el estátor es un estátor bobinado. Vimos cuáles son las características de los cuadros de bornas o de las cajas de bornas que tiene el estátor siempre en su exterior. Vimos cómo configurarlo para que constituya una máquina cuyos arrollamientos estén conectados en triángulo o en estrella. Y vimos la forma de invertir el sentido de giro intercambiando cualesquiera dos conexiones hacia la red. Pero sin duda lo más importante fue la explicación del concepto de deslizamiento, que determina la diferencia de velocidad de giro del campo magnético del estátor respecto a lo que vemos girar nosotros en el motor, que es la velocidad de giro del rotor. El deslizamiento en una máquina en condiciones normales de carga va a estar entre el 3 y el 8%. Eso significa que si n sub 1 es la velocidad de giro del campo magnético en el estátor, que depende de la frecuencia de la excitación y del número de pares de polos que tenga, con el que se haya construido la máquina, si la máquina, por ejemplo, tiene un 5% de deslizamiento, eso significa que la velocidad de giro del rotor va a ser 5% menor que la velocidad de giro del campo magnético del estátor. Ahora vamos a explicar la forma de establecer el circuito equivalente de esta máquina eléctrica giratoria asíncrona y los ensayos que hay que realizar en laboratorio para obtener los parámetros característicos de ese modelo equivalente. Lo normal al describir el modelo eléctrico de esta máquina es comenzar hablando de su analogía con el transformador que ya hemos estudiado. En efecto, en la primera parte del modelo, a la izquierda, podemos observar lo mismo que en el modelo eléctrico de un transformador en el primario, es decir, una excitación con una fuente de tensión alterna, una resistencia y una autoinducción en serie que representan las pérdidas en el arrollamiento primario, pérdidas por calentamiento, pérdidas resistivas, y el efecto de los flujos dispersos que no intervendrán en la transmisión de energía entre el estátor y el rotor, y luego una fuente de tensión, contratensión, hemos dicho muchas veces en clase, derivada de la inducción magnética que, con arreglo a la ley de Faraday-Lenz, pues tiene los sentidos positivos que se indican en la figura. El núcleo magnético no es continuo como en el transformador porque hay un entrehierro, pero aquí podemos hacer la abstracción de decir, bueno, pues básicamente es un núcleo magnético en el que el flujo magnético se comparte, a pesar de este entrehierro, entre el estátor y el rotor, como de hecho así ocurre. Y en el rotor podemos tener o bien bobinado o bien, gracias a las barras de la jaula de ardilla, algo equivalente, podemos tener bobinado, digo, un conjunto de espiras donde se va a inducir por acción del campo del flujo magnético variable, dado que la tensión es alterna, un campo magnético también variable. Lo que ocurre es que aquí el campo, la tensión que se induce en estas espiras no es como en el transformador la misma que la que teníamos en el primario, sino que cuando el rotor gira, esa tensión es distinta y es precisamente proporcional al deslizamiento del rotor. En este caso, la forma de describir este fenómeno es, asumir que la frecuencia de la corriente que después se va a formar cuando
la espira está cerrada, no es la misma que la frecuencia de la corriente que indujo el fenómeno desde el principio, porque es diferente. Esto lo vimos en las transparencias anteriores. Me estoy refiriendo a esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien, pues dado que la frecuencia sub 2 no va a ser igual a la frecuencia sub 1, todos los parámetros del secundario no pueden sino contemplar ese fenómeno a partir o gracias a la introducción del factor S, tanto en la autoinducción con la que representamos el flujo de dispersión en el secundario, como sobre todo de la fuerza contraelectromotriz que se induce en el secundario, que es en ambos casos proporcional al deslizamiento de la máquina. Cuando el motor todavía no ha empezado a girar, la máquina se comporta exactamente como un transformador. La tensión inducida en el primario genera un campo magnético que produce una inducción en el arrollamiento secundario y si la máquina no gira, repito, la relación entre la variación de flujo magnético que ve el secundario y esa tensión, pues es simplemente el número de espiras que tenga este devanado secundario. Esto ocurre justamente en el arranque cuando el deslizamiento vale 1. Si os dais cuenta, n, que es la velocidad del rotor, todavía es 0. Por tanto, la velocidad de giro del campo magnético en el estátor dividida ella misma, S vale 1. A medida que el motor empieza a girar y crece el valor de n, de la velocidad de giro del rotor, S se va haciendo más pequeña. Y entonces la tensión que se induce dentro del rotor es progresivamente más pequeña. Esto lo podéis entender como que a medida que empieza a circular corriente dentro del rotor, el campo magnético que se induce dentro del rotor empieza a tener un valor mayor y su polaridad es siempre contraria al campo magnético que lo crea, el inducido desde el primario, de manera que se produce un efecto desmagnetizador que hace decrecer la tensión inducida dentro del rotor. Por eso, la tensión que se induce dentro del rotor es S veces la tensión que esperaríamos que se indujera si la máquina no girase, si estuviéramos hablando de un simple transformador. Aquí tenemos el circuito equivalente de esta máquina. Alimentamos en el primario con una fuente de tensión alterna, resistencia a inducción del primario, tensión contraelectromotriz generada en el primario, acoplamiento magnético con el secundario, tensión generada en el secundario, pero para evitar el tener que considerar que esta tensión es proporcional al deslizamiento, es decir, que fuera, para simplificar, digamos, para eliminar la necesidad de que esta fuente de tensión sea variable proporcional a S, lo que se puede hacer es, utilizando la ley de Ohm, pues es suponer que esta es una fuente de tensión constante y en el circuito del secundario, que hasta aquí es como el de un transformador, la rama serie de un transformador, intercalamos una resistencia variable también relacionada con el deslizamiento. Sin embargo, en este caso es relacionada de forma inversa con el deslizamiento. Aquí veis que esta resistencia variable necesaria en el modelo para simular que esta tensión es variable proporcional al deslizamiento, pues esta resistencia tiene que ser variable y hay que calcularla, o se calcula, diciendo, bueno, pues es proporcional a 1 partido por el deslizamiento menos 1. De esta forma, como dije al principio, o dije hace un momento, cuando el motor arranca donde el deslizamiento dijimos que valía 1, es decir, era todavía un transformador, en el modelo de transformador esta resistencia no existe, esta resistencia es un cortocircuito o es una resistencia de valor 0, que es lo mismo. Por tanto, esta resistencia con esta fórmula, cuando el deslizamiento vale 1, tendría que ofrecernos un resultado aquí de 0. Y efectivamente lo hace. R2' por 1 partido 1, que sería 1 menos 1 es 0. 0 por cualquier valor es 0, que es exactamente lo que necesitábamos que ocurriera.
y que a medida que aumenta el deslizamiento, esta resistencia crece. Y entonces decrece esta intensidad, que es como si esta fuente de tensión disminuyera, que es lo que queremos simular. Pues bien, esta resistencia de carga RC' es toda la novedad o toda la diferencia que vamos a encontrar en este modelo de circuito equivalente. El efecto práctico de suponer que el número de espiras en el secundario es igual al número de espiras en el primario y por tanto la relación de transformación sería 1, es que la tensión inducida en el primario es la misma que la inducida en el secundario para este modelo, es decir, que E1 es igual a E2'. Y eso nos permite unir estas dos ramas antes separadas eléctricamente y unidas por un acoplamiento magnético, pues considerarlas unidas eléctricamente porque la tensión entre los extremos era la misma. Repito, la tensión entre este punto y este es E1 y la tensión entre este y este es E2'. Pero como las dos son iguales al haber hecho esto, podemos unir tranquilamente las dos partes del modelo y obtener un modelo eléctrico sin separación ni acoplamiento magnético. Ahora ya, igual que hicimos en el transformador, incluimos una resistencia y una autoinducción en una rama paralelo para indicar con la resistencia la energía que la máquina absorbe y que convierte en calor por pérdidas en el núcleo, tanto por histéresis magnética como por corrientes parásitas de Foucault, y la energía que absorbe para magnetizarse y desmagnetizarse continuamente a ritmo de la tensión de red. Como la intensidad que viene por aquí es muy pequeña en comparación con la intensidad que viene por acá, pues no se comete error apreciable si esta rama en paralelo se pone al principio. Y este es el modelo eléctrico del motor de la máquina de inducción, en el que la novedad respecto del transformador, insisto, es el valor de esta resistencia que llamamos resistencia de carga y que es inversamente proporcional al valor del deslizamiento. Cuando el deslizamiento es muy grande, la resistencia es prácticamente pequeñísima. En el arranque, donde el deslizamiento es 1, valor máximo, el valor de esta resistencia es 0. Es como si no existiera. Pero en el momento en que empieza a girar la máquina, esta resistencia crece. Y crece hasta el valor máximo de S, que ya dijimos que venía a estar entre un 8 y un 3% aproximadamente. 0,08, 0,03. Para determinar el valor de los parámetros del modelo eléctrico del motor o de la máquina de inducción se hace como hicimos cuando tratábamos del transformador. Por ejemplo, para determinar los parámetros de la rama en paralelo, pues se hace lo que se llama el ensayo de vacío. En este caso consiste en alimentar la máquina con la tensión nominal aplicada en el estator y dejar que el rotor gire libremente. Si el motor gira libremente, de acuerdo con el modelo eléctrico, la velocidad que va a alcanzar va a ser la máxima posible. Diríamos que casi llegará a la velocidad de sincronismo con el campo magnético del estator. Sabemos que en realidad esto no puede ser así, porque en ese momento desaparecería toda inducción en el rotor y la máquina perdería par y se frenaría. Pero en el momento en que se frene muy poquito, resurge la inducción en el rotor, se crea de nuevo par electromagnético y la máquina, digamos que recupera fuerza. Por tanto, siempre va a estar ahí en una velocidad muy próxima a la velocidad de sincronismo, sin llegar a alcanzarla absolutamente. Claro, si la velocidad es muy próxima a la de sincronismo, el deslizamiento es prácticamente cero. Y si en este término S tiende a cero, la resistencia de carga tiende a infinito. Por tanto, lo que tendríamos cuando el motor está tan embalado que casi llega a la velocidad de sincronismo con el campo magnético del estator es una rama serie interrumpida por un valor enorme aquí, que es como si tuviéramos a circuito abierto la parte secundaria, la parte serie del modelo eléctrico. Por eso decimos que cuando el motor gira sin carga, prácticamente se reduce su modelo a la rama paralelo. Y aquí, bueno, pues la solución es la que ya conocemos. Se mide la potencia que absorbe desde la red, a qué tensión y con qué intensidad, y se despeja el factor de potencia en ese momento.
en el libro aparece un factor M1 que no es la relación de transformación, sino que se refiere al número de fases, porque hay máquinas que en lugar de trifásicas son hexafásicas, polifásicas. En nuestro caso vamos a estudiar motores trifásicos o máquinas trifásicas y M1 siempre va a ser 3. A partir de conocer este parámetro podemos despejar, igual que hicimos con el transformador, el valor de la intensidad que circula por cada una de las dos ramas del modelo y por ley de Ohm, tensión e intensidad es resistencia y también es la impedancia reactiva, la reactancia de esta autoinducción, que es lo que tenéis aquí. Repitiendo varias veces el ensayo de vacío, se puede obtener también el valor de las pérdidas fijas mecánicas de esta máquina giratoria. Son pérdidas por rozamiento y ventilación. Esto es lo que se explica en esta gráfica de aquí. Si nos referimos a la de la izquierda, donde se representa para cada tensión de excitación de la máquina V1, la tensión que se aplica al estator, las pérdidas que se obtienen, es decir, la energía que se absorbe de la red en que se invierte, pues se puede comprobar cómo a tensión nominal la máquina lógicamente absorbe la energía que se disipa en estos dos parámetros del modelo en paralelo del modelo eléctrico más las pérdidas mecánicas debidas a la ventilación. Ocurre que esta máquina va a girar siempre a la misma velocidad sin depender de la tensión que se le aplique. Repito, esta máquina gira a una velocidad independiente del valor de la tensión con el que se la excite. Con valores menores de la tensión, la máquina gira a la misma velocidad. Ocurre que la tensión repercute en el par de la máquina. Por tanto, llegará un momento en que cuando disminuyamos la tensión en el ensayo de vacío, la máquina no consiga ni girar. Pero hasta ese momento girará y se embalará y llegará a la velocidad de sincronismo o casi con la velocidad del giro del campo magnético en el estator. Si representamos la potencia que se absorbe de la red para cualquiera de las tensiones desde que el motor arranque, que aproximadamente aquí en esta gráfica es la mitad de la tensión nominal, hasta la tensión nominal completa, tenemos una parábola que extrapolada nos lleva al valor de las pérdidas que tendría esta máquina si la tensión fuera cero. Siendo la tensión cero, no hay pérdidas eléctricas. Por tanto, todas las pérdidas serían mecánicas. Claro, estas pérdidas no se pueden medir directamente a tensión cero, porque a tensión cero la máquina no gira y si no gira no hay pérdidas mecánicas. Por tanto, lo que se hace es lo que he dicho. Se ensaya a tensión nominal, se va reduciendo la tensión mientras se mide la potencia que absorbe la máquina y en todos esos momentos se tiene que la máquina absorbe la potencia mecánica porque gira siempre a la misma velocidad, a la velocidad máxima, una potencia mecánica constante, potencia fija, pérdidas fijas, más pérdidas variables en función de la tensión, la intensidad que hace circular y los valores de R y de X sub mu. Y cuando esa intensidad desaparece, lo único que nos queda, aquí extrapolando matemáticamente la curva, es el valor de las pérdidas mecánicas fijas que hay que añadir siempre a las pérdidas de esta máquina. Esto lo haremos cuando hagamos problemas, veréis que resulta muy sencillo de calcular. Para obtener el resto de parámetros del modelo equivalente del motor de inducción, lo que se hace después es el ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado. Si el rotor está bloqueado, es decir, si el rotor no gira, el deslizamiento siempre es 1 y la resistencia de carga adopta el valor 0, por tanto desaparece del esquema y tenemos el diagrama típico que ya estudiamos en el caso de los transformadores para obtener los valores de las resistencias y de las autoinducciones. Entonces, lo que se hace es alimentar el motor para conseguir que por él circule, como en el transformador, la intensidad nominal y en ese momento se mide tensión, qué intensidad se ha conseguido y qué potencia absorbe el motor en ese momento. Y
se despeja el factor de potencia, teniendo en cuenta que m sub 1 es 3 porque es un motor trifásico. Obtenido el factor de potencia, obtenemos también todos los parámetros necesarios para despejar el valor de las resistencias. Conocemos la tensión, conocemos la intensidad, pues el valor de las resistencias por la ley de Ohm es la tensión entre la intensidad, pero aquí lo que obtendríamos sería la caída de tensión en las dos resistencias, R1 y R2'. Como R1 es la resistencia del primario, esta R1 se puede medir con un ohmímetro. Por tanto, se puede despejar, obtenida la suma con este cálculo, se puede despejar después R'2. Lo mismo se puede hacer para el valor de las autoinducciones X1 y X2'. Calculamos con esta expresión el valor de su suma y luego, si medimos de alguna manera la primaria, podemos despejar la secundaria. Normalmente estas dos son muy parecidas y no se hace este cálculo. Se calcula la suma con esta expresión y se dice que x1 es igual a x2' y es igual a la mitad de lo que hayamos calculado con este valor. Y visto ya el modelo eléctrico de la máquina, pasemos a ver el par régimen y rendimiento. En el libro de referencia aparece muy claramente explicado el destino de la energía que se absorbe desde la red cuando la máquina funciona como motor. Absorbemos de la red una potencia eléctrica que debe compensar las pérdidas que se producen en el estator, tanto por calentamiento en sus devanados como por histeresis magnética y corrientes parásitas en las chapas magnéticas que dan forma y encorsetan a esos devanados en el núcleo del estator. Deducidas estas pérdidas de la potencia eléctrica absorbida de la red, tenemos la potencia que pasa desde el estator al rotor, la potencia que pasa por el entrehierro, la que tiene que transportar el acoplamiento magnético entre los dos. Esta potencia sub A, que entra a lo que también se llama la armadura del motor, que es la jaula de ardilla, sus chapas magnéticas interiores, el eje, etc. Esta potencia que pasa por el entrehierro, la P sub A, debe compensar a su vez las pérdidas que tenemos tanto por calentamiento óhmico, calentamiento resistivo, pérdidas eléctricas en los conductores del rotor, en las barras y en los anillos que las cortocircuitan, más las pérdidas por histeresis y por corrientes parásitas dentro también del rotor. Lo que nos queda es la potencia mecánica disponible ya en principio en el rotor, pero tenemos que descontar aún las pérdidas mecánicas que genera el propio rotor por rozamiento con el aire en el ventilador que tenga acoplado, más el rozamiento en los cojinetes que sujetan al eje y lo permiten rodar sin desequilibrarse. Deducidas también esas pérdidas mecánicas, el resultado es la potencia útil que obtenemos de la máquina. El rendimiento de la máquina es, como siempre, el cociente entre la potencia útil que obtenemos en el eje, potencia mecánica útil, dividido la potencia eléctrica que ponemos en juego para obtener esa potencia útil, que es este cociente de aquí. Será siempre un número menor que 1 porque en la potencia mecánica que absorbemos, la potencia eléctrica que absorbemos desde la red está incluido el valor de la potencia útil que extraemos por el eje más el valor de las pérdidas mecánicas que también hay que compensar con esa potencia absorbida desde la red, la pérdida de potencia por calentamiento tanto del devanado secundario en el rotor como el devanado primario en el estator y luego las pérdidas en los dos hierros, en el del estator y en el del rotor. Hay otras relaciones muy útiles explicadas con todo detalle en el libro que utilizaremos cuando hagamos problemas. En esta parte de arriba veis los mismos conceptos de pérdidas que hemos manejado en la imagen de abajo, referidas en este caso al modelo eléctrico.
Conocida la potencia útil que proporciona el motor en su eje y la velocidad a la que lo hace, podemos despejar el par, porque siempre ocurre que la potencia mecánica en el eje de una máquina giratoria es el par que nos proporciona y a la velocidad a la que lo hace. Sin embargo, en el libro está deducida la expresión teórica del par de esta máquina para cualquier velocidad determinada por el número s, por el número de deslizamiento frente al de n sub 1, que es la velocidad de giro del campo magnético en el estátor. De esta fórmula se desprende esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, que ahora voy a explicar. Pero quiero llamar la atención de una cosa que salió antes y que vuelve a salir ahora. La máquina da un par proporcional a la tensión que se le aplica, realmente al cuadrado de la tensión que se le aplica. Por eso dije hace un momento, al hablar del cálculo de las pérdidas mecánicas, que las pérdidas por ventilación se calculan para valores de tensiones diferentes, pero no unos valores cualesquiera. Disminuyendo la tensión llega un momento en que la máquina no consigue ni arrancar, y aquí veis por qué. Porque la tensión se hace tan pequeña que el par es despreciable, y al final, si la máquina no da par, no consigue ni moverse a sí misma. Es muy importante que entendáis esta gráfica perfectamente. Es algo difícil de leer. No porque en ordenadas tengamos la expresión del par, sino porque en abscisas tenemos una escala doble. Por la parte de abajo vamos a leer la velocidad de giro de la máquina. Aquí está la máquina parada. Y aquí la máquina giraría a la velocidad de sincronismo con el campo magnético en el estátor. Aquí, en esta zona, giraría mucho más deprisa que el campo magnético en el estátor, mientras que aquí, del cero hacia la izquierda, giraría al revés. Estando girando el campo magnético del estátor a derechas, la máquina giraría a la izquierda. Esto define el comportamiento de esta máquina en tres regímenes muy distintos, que son el régimen de máquina como freno, máquina como motor y máquina como generador. En el caso del motor, la máquina puede estar o parada o girar casi a la velocidad de sincronismo con el campo magnético del estátor, sin llegar a ella, porque ya sabemos que en el momento en que llega a ella, el par se hace cero, que es por lo que la gráfica precisamente pasa por cero. Cuando la máquina arranca, sin embargo, tiene un cierto valor de par, que vamos a llamar el par de arranque. Esta máquina, por tanto, consigue arrancar con carga, consigue dar cierto par de arranque, consigue mover cierta carga en el arranque. A medida que su velocidad aumenta, de 0 hasta el valor casi máximo que puede llegar, funcionando como motor, el par crece enormemente. Por tanto, la máquina, conforme acelera, va ganando en fuerza. Sin embargo, esa ganancia tiene un límite a partir del cual el decremento del par es muy abrupto. Digamos que la máquina llega a una velocidad donde da su par máximo y ya no puede dar más par por mucho que acelere. Al contrario, si la máquina acelerase todavía más, perdería fuerza. La única forma posible de que la máquina todavía acelere más y sobrepase el giro de su rotor, la velocidad de giro del campo magnético del estátor, es acelerándola nosotros desde fuera. Y eso solo lo podemos conseguir incorporando potencia mecánica al rotor. Estamos convirtiendo la máquina, por tanto, en un generador, que es la máquina que convierte la energía que nosotros incorporamos mecánica en su eje en energía eléctrica que podemos extraer de su estátor. Este es el régimen como generador que empieza desde el cero no es el cero de la velocidad, es la velocidad síncrona hacia la derecha, cuando la máquina gira a más velocidad que la velocidad síncrona con el campo magnético del estátor. Y aquí la máquina nos produce eso, nos produce energía eléctrica en el estátor a partir de la energía que proporcionemos en el rotor. Y queda por describir la parte de la gráfica a la izquierda del
cero, es decir, cuando la máquina, teniendo una velocidad de giro del estator a derechas, se la hace girar a izquierdas. En ese momento la máquina opone un par que podemos considerar par de freno, porque la máquina lo que intenta es girar bien, girar a derechas. Y entonces, si por alguna razón la estamos obligando a girar a izquierdas desde fuera, la máquina se negará, absorberá potencia eléctrica y nos dará aquí un cierto par de freno, no mucho, pero cierto par de freno, porque la máquina lo que quiere es volver a girar a derechas coincidiendo con el campo magnético del estator. ¿Cuándo ocurre que la máquina se la obliga a girar a izquierdas estando el campo magnético del estator a derechas? Pues por ejemplo, cuando tenemos la máquina funcionando como motor, imagina que está a una velocidad positiva de 0 a n más 1, pues por aquí, e invertimos de golpe dos de las tres fases en el estator. Invertidas las fases, la velocidad de giro del estator se invierte y tenemos esta situación. La máquina por inercia iba girando hacia un lado, imaginad que iba girando a derechas y ahora invertimos el campo magnético del estator y lo hacemos girar a izquierdas al estator, al campo magnético del estator. Ocurre exactamente esto. Bueno, al revés. Aquí el estator está a derechas y el motor gira a izquierdas, pero es lo mismo. Y entonces la máquina opondría un par de freno que iría creciendo conforme la máquina se va parando, se va parando, se va parando, y cuando se para arranca en el sentido correcto, bueno, correcto en el sentido de giro del campo magnético del estator, y vuelve a ganar velocidad. En ese momento deberíamos desconectarla si lo que estábamos buscando era parar el motor. Os pido que hagáis también el esfuerzo de entender esta gráfica considerando la parte de arriba, la escala de la parte superior del eje de abscisas, donde lo que se representa es el deslizamiento S. El deslizamiento, cuando la máquina gira a la vez que el campo magnético del estator, es cero. No desliza el campo magnético no desliza, el rotor mecánicamente respecto de la velocidad del campo magnético del estator. Y cuando el motor está parado, pues desliza completamente, desliza al 100%. Por eso, en la parte de arriba, donde se representan los deslizamientos, el 0 coincide con el cruce de los ejes y el 1 coincide con el motor a velocidad 0, la velocidad del denominador, de la parte de abajo de la gráfica, con el deslizamiento 1. Si las velocidades son negativas, porque el motor gira al revés, el deslizamiento todavía se hace mayor, y 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda. Sin embargo, cuando el motor supera la velocidad síncrona con el campo magnético del estator, es decir, lo embalamos nosotros por encima de esa velocidad, el deslizamiento se hace negativo y vale menos 1 al doble de la velocidad de sincronismo con el estator y menos 2, etc. Lo normal es que los motores, estas máquinas de inducción, se utilicen aproximadamente dentro de un pequeño rango como freno, y no es muy frecuente, desde luego como motor hasta llegar cerca de su velocidad máxima sin alcanzarla nunca, es decir, por aquí suele estar la velocidad nominal de estas máquinas, no es la velocidad de par máximo, es normalmente por aquí cuando funcionan como motores, y cuando funcionan como generadores, pues lo hacen también por aquí, por esta zona. En esta zona la máquina es un buen generador de corriente eléctrica. El próximo día incidiremos más sobre las diferentes partes de esta curva y veremos más implicaciones del par motor que se consigue, sobre todo en el momento del arranque, donde resulta crítico en muchas ocasiones lograr un par lo más grande posible para que la máquina inicie el movimiento. También veremos la regulación de velocidad de esta máquina. Os pido por favor que leáis con detenimiento el texto que acompaña a esta información en el libro, porque esto es esencial para comprender en el futuro qué utilidad pueden tener las máquinas de inducción.